Es para mí un honor presentarles a nuestro primer conferencista, Miguel Ibáñez, quien desde España viene a compartirnos todo su conocimiento y experiencia a través de la conferencia Neuroventa Emocional. Conecta, convence y cierra. Miguel, bienvenido. Estamos, buenos días. Pues bueno, muy bien, muy agradecido sobre todo de poder estar aquí, de poder compartir este momento y este espacio con todos vosotros y con todas vosotras y con ganas de que aprendáis, ¿no? De que empecéis a ver pues la venta de otra manera, ¿no? Que le demos una visión diferente a lo que es el mundo de la venta, ¿de acuerdo? Y para eso estoy aquí, básicamente para hablar de mi taller, que mi taller es el de neuroventa emocional. ¿Eh? ¿Y qué es esto de la neuroventa emocional, verdad? Seguro que os lo estaréis preguntando. Pues para entender básicamente qué es la neuroventa, le tengo que empezar por explicaros básicamente cómo funciona el cerebro humano. ¿Eh? Seguro que alguna cosa sabéis, ¿eh? Hoy en día tenemos ya, por suerte, pues tenemos redes sociales, a través de las redes sociales, pues tenemos mucha información, ¿no? De cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? De cómo va todo. Pero bueno, voy a explicaros aquí básicamente que nuestro cerebro se divide en tres áreas, en tres grandes áreas. Como vais a ver aquí en la siguiente diapositiva, mi cerebro se divide en sistema reptiliano, sistema límbico y neocórtex o cerebro racional. Cada una de estas partes tiene una influencia, influye en el proceso de la venta. Y ahora lo que quiero básicamente explicaros para empezar es un poquito cómo funciona cada área, ¿verdad? Venga, vamos a empezar por el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el cerebro que se encarga de la supervivencia. Es el cerebro que, por ejemplo, hace pues que cuando veo una persona que no me acaba de gustar mucho, ¿verdad? Pues ponga ahí un poquito de distancia. ¿Por qué? Porque mi cerebro reptiliano quiere que yo sobreviva, quiere que yo, delante de cualquier situación, pues sobreviva. Es su finalidad, es su función, sirve para eso este cerebro, ¿de acuerdo? Hace funciones como, por ejemplo, pues que yo respire. Si yo ahora mismo puedo respirar y no me muero por no respirar, es gracias a que mi cerebro reptiliano hace su trabajo y hace que mis pulmones funcionen. O, por ejemplo, hace cosas como que mi corazón bombee sangre. Si yo tuviera que pensar en que mi corazón bombea sangre, pues probablemente algún día se me pararía y no me acordaría porque tengo una cabeza así, un poquito así, pero por suerte tengo a mi cerebro reptiliano que piensa por mí y me ayuda a que mi cerebro y que mi corazón funcionen y bombeen sangre. Pues básicamente esa es su función. El cerebro reptiliano se encarga de que sobrevivamos aquí y ahora. Yo tengo que estar vivo y esa es su función, ¿no? Claro, ahora estamos haciendo una charla de neuroventa, ¿verdad? Y me imagino ya, no puedo veros las caras, pero me las imagino, ¿no? Estaréis mirando y diciendo, bueno, ¿y esto exactamente qué tiene que ver con la venta? Que mi corazón bombee en sangre, que mis pulmones respiren. Pues este cerebro, el complejo reptiliano, tiene un mecanismo que es el mecanismo de luchar o huir. ¿Qué es esto de luchar o huir? Pues cuando éramos un ser primitivo, cuando íbamos por la selva antiguamente, cuando nos encontrábamos a otro ser, a partir de aquí, pues mirábamos, ¿sí? Sus facciones, su cara, su postura corporal, mirábamos cómo se movía, ¿sí? Su tensión, y a partir de ahí, pues tomábamos una decisión. Si era un ser más pequeñito y le podíamos ganar y no lo veíamos como un peligro, luchábamos, pero si veíamos que era bastante más grande, que nuestra vida estaba en peligro y que probablemente pues, nos podía comer, huíamos. Y este mecanismo es el que se llama lucha o huida, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Pues bueno, cuando nos poníamos en lucha o huida, nuestro cuerpo, nuestro corazón empezaba a bombear sangre mucho más rápido, nuestros pulmones cogían más oxígeno y el cuerpo enviaba azúcar a los músculos. ¿Por qué? Para prepararnos para luchar o huir, ¿eh? Muy bien. Pues este mecanismo que os explico, ancestral, es un mecanismo que tenemos todavía hoy implementado y que seguro que ya lo sabréis, por lo que he ido diciendo, es lo que llamamos la primera impresión. Este mecanismo es la primera impresión. ¿Qué es lo que quiere mi cerebro? Cada vez que veo a una persona que no conozco, por eso es muy importante en ventas, cada vez que veo a una persona que no conozco, que entra un vendedor, una vendedora a mi establecimiento, a mi empresa, ¿qué hace el cliente? Automáticamente nos hace un escáner, nos analiza
de arriba abajo, y a partir de ahí dice, oye, pues Miguel parece una persona, buena persona, simpática, amable, vamos, o automáticamente nos pone lo que yo le llamo en ventas el muro de hielo. ¿Eh? Seguro que si os dedicáis a la venta lo habéis vivido, ¿verdad? Ese muro de hielo que intentas hablar con la persona, pero no hay manera, ¿sí? Por más que hablas, ves que la persona no está receptiva, no está atenta. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Pues ha pasado básicamente que no hemos conectado. Y esta es la fase número uno. Tengo que conectar con el cliente. Es muy importante que conecte con el cliente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a verlo ahora un poquito más tarde. Vamos a ver qué podemos hacer para conectar con las personas. Pero entender que cada vez que vayáis a ver a una persona nueva que no os conoce, con la que no habéis tenido trato, con la que no habéis trabajado, automáticamente os va a analizar. Esto es un tema subconsciente. El cerebro humano tarda 3 segundos en analizar tu cara, tu postura corporal, la tensión, tu respiración, todo. Se fija en todo ese tipo de eventos y a partir de ahí el cliente decide, oye, voy a hablar o automáticamente va a ser muy difícil que conectemos con el cliente, ¿de acuerdo? Complejo reptiliano. Vamos ahora a hablar del sistema límbico. ¿Qué es esto del sistema límbico? Pues bueno, seguro que habéis visto una película, ¿sí? Muy famosa que aquí en España le llamamos Del revés y allí en Latinoamérica le llamáis Intensamente. ¿Eh? Seguro que os suena esta película, ¿verdad? Bueno, es una película donde una niña pues vive una serie de aventuras y ve cómo sus emociones le están afectando, pues bueno, en su vida cotidiana, ¿no? Pues básicamente esta parte, el sistema límbico, es lo que hace, gestionar nuestras emociones. Entonces, todo lo que todo lo que nos pasa durante el día, todos los eventos que yo tengo, yo veo a un cliente bueno, yo veo a un cliente amable, y esto me genera una emoción positiva, yo veo a un cliente desagradable, me genera una emoción negativa, voy por la calle y una persona me grita, me pitan con el coche. Todos estos eventos que a mí me pasan durante el día a día, mi cerebro emocional lo etiqueta como positivo o negativo. Las cosas que me pasan que yo etiqueto como positivas, mi cerebro quiere repetirlas. Por ejemplo, si yo quedo con unos amigos y unas amigas, nos vamos a tomar algo, lo pasamos bien, nos divertimos, ¿sí? Pues automáticamente tenemos ganas de repetir ese día. Tenemos ganas de volver a vernos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro emocional lo ha guardado como algo positivo y quiere repetirlo. Pero cuando tengo una mala experiencia, cuando hay algo que no me ha gustado, cuando lo he pasado mal en un momento, pues entonces mi cerebro lo etiqueta como negativo y a partir de ahí lo quiere evitar. Y aquí es donde se generan los traumas, las fobias, ¿sí? Para que entendáis un poquito cómo funciona, en una formación con unos hoteles, encontré una señora, la señora María, que de pequeña se cayó en un pozo, un agujero en el suelo, cayó dentro, estuvo todo el día María, pobre, encerrado con agua hasta aquí, ¿sí? Prácticamente pues tenía lo justito para poder respirar, hasta que la encontraron, la sacaron del pozo y sobrevivió. Pero, ¿qué pasó? Que desde aquel día María era incapaz de meterse en una piscina o en un jacuzzi. ¿Por qué? Porque cada vez que se acercaba a una piscina, su cerebro límbico le avisaba, le recordaba lo mal que lo había pasado, aquel momento en el pozo, para que no volviera a repetir eso. Y así es como funciona nuestro cerebro límbico. Si es una cosa positiva, quiero repetir; si es una cosa negativa, quiero evitar. ¿Qué tiene que ver esto con la venta? Pues mucho, muchísimo hoy en día, porque hasta hace unos años atrás argumentábamos o nos pensábamos que la venta era una cosa muy técnica, que teníamos que tener técnica, que teníamos que argumentar bien, utilizar unos argumentos y hablar mucho y bla, 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 ¿sí? Y ser muy pesados con el cliente, ¿verdad? Incluso pues había sentido frases, ¿no? Como, oye, no, no, para vender hay que tener mucho palique, hay que hablar mucho, si no, no sirves para vender, ¿no? Y ahora, pues gracias a los estudios que hemos hecho en neuromarketing, estudios científicos, estudios de universidades, hemos descubierto que realmente el cliente lo que necesitamos es tocarle la fibra, llegarle ahí al sistema límbico, generarle emociones positivas, que vea cómo nuestro producto o servicio le va a ayudar, que vea cómo nosotros le podemos ayudar. Y eso es lo que hace que al final el cliente conecte con nosotros y le podamos convencer. Entonces, no se trata de argumentar con palabras, se trata de argumentar con emociones. Y esto es lo que vamos a ver en la segunda parte, ¿de acuerdo? Vamos a verlo ahora en un rato.
Y nos queda el tercer o la tercera parte, que es el neocórtex, que es la parte racional. ¿De qué se encarga el neocórtex básicamente? Pues básicamente el neocórtex se encarga, por ejemplo, de lo que estoy haciendo ahora, de que yo hable, de que yo me comunique, de que yo calcule, ¿eh? Yo piense, pues vale, si lo hago al cliente un 20% de descuento voy a perder dinero, no vamos bien. Y se encarga, ¿sí? Pues de todo lo que es la parte racional, del pensamiento lógico. Claro, esto a nivel de venta, ¿en qué nos afecta? Pues básicamente nos afecta en dos cosas. Primero, yo tengo que explicarle al cerebro racional muy bien cómo funciona mi producto o servicio, cómo le vamos a ayudar, cómo le vamos a solucionar su problema. Porque hay una parte de la decisión, sí, como veis hay tres áreas del cerebro, la decisión de compra del cliente va a ir en función de que sepamos tocar las tres áreas, de que sepamos quitarle el miedo al reptiliano, de que sepamos conectar con el cliente de manera emocional y que sepamos de manera racional argumentarle al cliente. Porque cuando vais a ver al cliente, cuando le hacéis una gran explicación, y estáis allí a tope y decís, ¡guau, qué bien, madre mía! Le estoy dando un speech brutal, el cliente me va a comprar, estoy seguro, y de golpe os dice, déjame que me lo piense. Este es el cerebro racional, este es el neocórtex. Es esa parte que dice, oye, todo esto que estás haciendo está muy bien, ¿vale? Me gusta, muy bonito, pero no lo entiendo. Pero hay algo que se me escapa. Y la parte lógica del cerebro también influye en la decisión de compra. Por lo tanto, para que un cliente nos compre, tenemos que trabajar estas tres áreas. Tenemos que trabajar la parte reptiliana, tenemos que trabajar la parte emocional y tenemos que explicarle al cerebro racional muy bien cómo vamos a hacer nuestro trabajo y así yo os aseguro que vais a ser mucho más efectivos a la hora de vender. Vamos a ver cada paso en detalle. Venga, vamos para allá. Bien, la fase primera es la de conexión, ¿sí? Lo que hablábamos del cerebro reptiliano, ¿verdad? ¿Qué le pasa al cerebro reptiliano? Pues que nos ve allí, vamos a vender, queremos venderle, queremos atender al cliente, pero no nos conoce, no sabe quién somos. Y eso al final pues no le genera confianza, ¿sí? Le da miedo, ¿eh? De hecho, seguro que habéis oído la frase cuando entráis por la puerta, es decir, hombre, otro más, ¿qué me vienes a vender? ¿Eh? Sí. Y claro, te quedas ahí diciendo, vaya, madre mía, ¿eh? Esto ya me iréis conociendo, yo ahí soy un poquito bestia, ¿eh? Ya os lo tengo que decir. Yo os voy a decir cosas, pero cuidado, ¿eh? Yo cuando me decía esto al cliente le decía todo lo que pueda. Sí, y el cliente se reía y me decía, ostras, y yo le decía, bueno, es mi trabajo, ¿qué quieres que haga, no? El humor muchas veces nos conecta con las personas, ¿eh? Pero tenéis que tener cuidado con qué persona lo utilizáis, ¿eh? Yo cuando veía que era una persona con la que realmente podíamos hacerlo, pues ¡pam! Y ahí directamente ya habíamos conectado, ¿de acuerdo? Bueno, vamos por un proceso mucho más sencillo, ¿eh? No tan bestia como lo que hago yo, ¿eh? Porque yo, pensar que he estado desde el año 91 en ventas. Entonces, pues bueno, he hecho de todo, he puesto de práctica en todo, he llevado personas. Entonces, pues con toda esa experiencia, pues hay una cosa para mí muy importante y que me preguntan mucho en las formaciones, que es, Miguel, ¿cómo genero, pam, esa conexión con el cliente? ¿Cómo genero ese feeling, sí? Porque es que si no hay feeling, va a costar mucho que el proceso de la venta vaya adelante, ¿de acuerdo? Yo os voy a dar ahora tres pasos, sencillos, fáciles, que podéis aplicar para conectar mucho mejor con el cliente. Porque de verdad, si no generamos esa conexión, todo el proceso de la venta después se nos va a complicar, ¿eh? Muchas veces en las formaciones yo le digo a la gente que la venta es un 80% conectar y un 20% convencer, ¿sí? Muchas veces la gente se me pone las manos en la cabeza y me dice, Miguel, Dios mío, esto es una locura. Pero es verdad, la venta es conexión, la venta es conectar, es generar relaciones con las personas. Y eso se puede trabajar. Tres pasos. Primero, ¿qué tengo que hacer? Cuando entro al cliente, sonreír. Y esto seguro que os lo han dicho mil veces, ¿verdad? Pero no os han dicho por qué. ¿Por qué tengo que sonreír? Porque cuando sonrío, el cerebro reptiliano se relaja. ¿Por qué? Porque piensa, esto sí, lo piensa así de esta manera. Cuando sonrío, el cerebro reptiliano piensa, mira, viene una persona hacia mí, amable, está sonriendo, teóricamente no me va a matar. Y esto es lo que piensa el cerebro. Teóricamente no me matará.
Y a partir de ahí el cerebro reptiliano se relaja. ¿Por qué? Porque una persona que viene hacia mí sonriendo, teóricamente no es un peligro. Y a partir de ahí ya hemos dado un primer paso y esto nos va a ayudar. La sonrisa, tiene que ser nuestro ADN en la venta. O sea, cada vez que entramos a un cliente tenemos que sonreír, tenemos que entrar con alegría, tenemos que entrar con energía. Buenos días, María, ¿qué tal estás? Buenos días, Antonio, ¿cómo va? Venga, tenemos que transmitir eso y eso es lo que nos va a conectar. Eso es lo que va a hacer que la persona nos quiera escuchar y diga, oye, pues este tío tiene una energía, quiero escucharle, ¿sí? Ojo, esto no significa que nos compre, ¿eh? Ojalá. Pero necesitamos conectar, necesitamos transmitirle esa energía, necesitamos sonreír. Cuando yo empecé a vender hace muchos años, hace el 91, que hace pues 30 y muchos, ¿no? Cuando yo empecé a vender, yo no tenía conocimientos de venta, pero yo veía que cuando le reía a los clientes compraban más. Y era como una regla de tres, ¿no? Yo decía, oye, ¿por qué cuando le río al cliente y soy simpático el cliente me compra, ¿no? Luego lo entendí cuando estudié el cerebro. Cuando empecé a estudiar el cerebro humano, cuando empecé a estudiar neuromarketing, cuando empecé a estudiar PNL, coaching, pues empecé a entenderlo muy bien todo esto. Pero antes lo hacía por instinto. Yo veía que reía y la gente me compraba más y decía, oye, pues perfecto, a reír. Casi. Ojo, no es lo mismo ser simpático que intentar ser gracioso, ¿eh? Porque esto tampoco al cliente no le gusta mucho. Tienes una simpatía, una amabilidad, algo natural. ¿Por qué? Porque me gusta lo que hago, porque me gusta mi trabajo, porque disfruto cada día visitando a las personas. Y esa sonrisa le llega al cliente y el cliente se relaja. Segunda cosa que tengo que hacer importante, mirar a los ojos, contacto visual. Si miro al cliente a los ojos, volvemos a lo mismo, al cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, si me miras a los ojos, es porque no me escondes nada. No tienes nada que esconder, no hay ningún peligro. Eres una persona transparente. Y eso también relaja mucho al cerebro reptiliano y hace que la persona esté más receptiva, que tenga ganas de escucharme, que vea que soy una persona transparente, que no le escondo nada, que no le voy a engañar. Y eso también me ayuda, pam, a generar conexión, ¿de acuerdo? Tercera cosa que tengo que tener en cuenta, mi cuerpo. ¿Mm? Mi cuerpo habla. Cuando hablamos de comunicación, hay un señor que se llama Meravian, es un psicólogo. Él hizo un estudio y él estudió cómo nuestro mensaje llega a una persona, ¿sí? Cómo transmitimos ese mensaje. Y lo transmitimos por tres áreas. Lo transmitimos por las palabras, lo transmitimos por nuestro tono de voz, por nuestra entonación y por nuestro lenguaje corporal. Pues para que lo sepáis, las palabras, lo que le llega al cliente es el 7% de nuestro mensaje. Imaginaros, por eso, como os decía antes, imaginaos la importancia de no estar todo el rato hablando. Es que el cliente no se va a quedar más que con el 7% de nuestras palabras. El 38% de la comunicación es nuestro tono, lo que os comentaba ahora, esa energía, esa vitalidad, esa alegría, esa ilusión que llevamos a la casa del cliente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Buah, eso! Este producto te va a ayudar, este producto va a mejorar tu vida, este producto te va a solucionar ese problema. Y el 55% de la comunicación es el cuerpo, fijaros, es el cuerpo, mi cuerpo habla. ¿Qué tengo que trabajar? Si yo entro a ver a un cliente con el cuerpo tenso, preocupado, con preocupaciones, dándole vueltas a la cabeza con cosas, mi cuerpo está tenso y el cerebro reptiliano del cliente lo ve y me bloquea. ¿Por qué? Porque él ve que mi cuerpo está tenso, él ve una tensión, ve algo que no le gusta, ve algo que puede ser un potencial peligro y a partir de ahí, ¡plac!, me pone la barrera, el muro de hielo. Y ya os digo, ese muro de hielo, esa primera impresión, está estudiado, científicamente, vamos a tardar entre 30 a 60 días en romperlo. Entonces, vamos a trabajar bien esta primera fase de conexión. Si tengo que entrar a un cliente y estoy nervioso, estás nerviosa, mm, antes de entrar al cliente, siéntate, respira, ¿de acuerdo? 10 respiraciones. Cuando hagáis las respiraciones, esto es importante a la hora de respirar, ¿no? No tengo mucho tiempo, lo siento, pero tengo que daros el máximo de herramientas que pueda. Cuando os sentéis a respirar, tenéis que respirar desde abajo, desde el diafragma. ¿Sí? Poneros la mano en el pecho, poneros la mano en la barriga y respirar. Y se tiene que mover la barriga. Y así hacer 10 respiraciones profundas. Y a partir de ahí, vuestro cuerpo se va a relajar. Esta respiración que os he dicho ahora
Tenéis que hacerla inspirando 3 segundos y expirando 6. Y lo que va a conseguir es una respiración hecha para que baje vuestro ritmo cardíaco. Es una respiración hecha para cuando una persona entra en un ataque de pánico o de ansiedad, pueda bajar las pulsaciones y pueda volver a un estado de tranquilidad. Por eso, cuando estéis en un momento de nervios, que tenéis que ir a ver un cliente, acabáis de discutir por teléfono, o los números no salen bien, porque esto nos pasa a veces, los números no van bien en ventas, el jefe nos presiona, la jefa nos presiona, la empresa nos aprieta, y llevamos unos nervios encima, antes de entrar a una visita, haced respiraciones, que vuestro cuerpo se relaje, porque es la manera, la mejor manera que tenemos de conectar con el cliente, ¿vale? Por eso, vamos a conectar con el cliente como primero, ¿sí? Vamos a sonreír, segundo, vamos a mirar a los ojos, tercero, vamos a trabajar muy bien nuestro lenguaje corporal, porque si entramos de una manera relajada, con nuestra postura erguida, importante también, postura erguida, cuerpo relajado, sonrisa, ¿sí? Y a partir de ahí le decimos al cliente, buenos días, soy Miguel Ibáñez, ¿sí? Esa energía es lo que va a hacer que conectemos con el cliente y así conseguimos la conexión. Esta es la manera de conectar, ¿de acuerdo? Luego a partir de ahí sabéis, romper el hielo, buscar algún detalle que os guste del establecimiento, de la empresa, de la tienda. Oye, qué recepción más bonita, qué muebles más bonitos. Oye, me ha encantado cómo tenéis hecho, ¿sí? El halago sincero, porque esto es lo que hace que el cliente se nos abra. Y a partir de ahí hemos generado la conexión y nos escucha. Una parte importante de vender es podernos sentar con el cliente y que el cliente nos escuche y que nos preste atención. ¿Eh? Pues muy bien, ahí tenemos la primera fase. Vamos a, ¿sí?, calmar al reptiliano. Vamos a trabajar el reptiliano del cliente, porque si el cliente está en alerta, no va a estar receptivo, no va a querer saber nada de nosotros. Pero si el cliente está tranquilo, relajado, estará más abierto y nos va a escuchar. Fase número 1, conexión. Venga, vamos con la 2. Ahora tenemos que convencer al cliente. Claro, ¿vale? Tenemos que empezar a cambiar nuestra argumentación, ¿eh? Tenemos que empezar a trabajar cómo le explicamos al cliente nuestro producto o servicio. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a explicar al cliente o a darle al cliente argumentos racionales. Nuestro producto es el mejor, nuestro producto hace esto y hace lo otro, y tiene una capacidad de, y tiene unos litros, y tiene, sí, un sabor, y lo tenemos en esta talla y en la otra, y, sí, y no paramos de darle argumentos racionales, ¿sí? Pero el cerebro no quiere escuchar argumentos racionales. El cerebro quiere que le demos argumentos emocionales. El cliente necesita que le toquemos la fibra, ¡pam!, ahí donde le duele. Y esta es la fase de convencer. Tenemos que convencer al cerebro emocional, tenemos que trabajar el cerebro límbico. Hay una cosa muy buena, ¿sí?, que sirve, que son las historias. Seguro que habéis oído hablar del storytelling, ¿verdad? Las historias que venden, las historias que convencen, ¿sí? No se trata de que montemos ahora un escenario en casa del cliente y de que... se trata básicamente de que sepamos primero, esto para mí es muy importante, cuál es el dolor de mi cliente. ¿Qué quiero decir con el dolor? No, no el dolor físico, ¿eh? Ay, me he dado un golpe. No, ¿cuál es el dolor emocional del cliente? ¿Qué le duele al cliente? Por ejemplo, trabajando con una cadena de gimnasios, me dijeron, Miguel, tenemos un dolor, un problema del cliente que es el horario. O sea, hay mucha gente que por culpa del trabajo no tiene un horario para poder venir a hacer su rutina de gimnasio. Y ahí eso es un dolor del cliente, eso es una necesidad que tiene el cliente que tenemos que cubrir. Entonces, cuando yo sé el dolor que tiene el cliente, a partir de ahí es muy fácil explicarle, pues mira, nosotros ahora hemos creado un bono en el que tú puedes venir a un horario, ¿vale? Que da igual el horario que tú trabajes, sea temprano, sea tarde. Tenemos un sistema ahora de entrada con una tarjeta inteligente con el que tú puedes acceder y puedes hacer tu rutina a la hora que quieras, como cientos de personas como tú que lo están haciendo ahora. ¡Pam! Tengo que empezar a hablarle al dolor del cliente. ¿De acuerdo? Y esto es la neuroventa. Pain, claim, gain, dolor. ¿Sí? ¿Cuál es el dolor del cliente? ¿Qué le duele a tu cliente? Y en función de ese dolor, a partir de ahí, yo le explico cómo, pero no le doy argumentos técnicos. Le explico una historia, le digo, pues mira, ahí tengo clientes que como tú,
que tienen el mismo problema, pero usándolo de esta manera, utilizando este producto, utilizando este servicio, hemos solucionado ese problema, lo hemos hecho de esta manera, el cliente está contento, el cliente está satisfecho, ¿vale? Porque tenemos que hablarle al cerebro emocional, tenemos que hablar al cerebro límbico, tenemos que cambiar la argumentación y tenemos que empezar a argumentar centrándonos en el beneficio, ¿vale? Y aquí os tengo que hablar de un proceso de 3 pasos que se llama hecho, consecuencia, beneficio. Anotarlo, tomar nota de esto, por favor. Porque a partir de ahora tenéis que hacer los argumentos con esta estructura. ¿Qué es hecho, consecuencia, beneficio? Es la manera en la que mi cerebro emocional entiende cómo tú me vas a ayudar a solucionar mi dolor. ¿Cómo funciona? Yo tengo que explicarte que mi producto hace algo o mi servicio hace algo y a consecuencia de eso yo curo tu dolor, tú ganas, ¿vale? Como os explicaba ahora, por ejemplo, o por ejemplo, os pongo otro ejemplo. Yo he trabajado durante mucho tiempo vendiendo seguros en multinacionales aseguradoras. ¿Qué le explicábamos al cliente? ¿Sí? Al cliente le explicábamos o le decíamos, pues mira, piensa que el día de mañana, si hay un problema, ¿sí? Tu familia, ¿vale? Tiene que estar cubierta, porque si tú faltas, sí, en fin, un poquito todo este storytelling emocional. Y a partir de ahí le dábamos un argumento HCB, le decíamos, mira, con nuestro pack de coberturas, ¿vale? Tú estarás cubierto de manera que tu familia, ¿vale? No tendrá problema si algún día faltas. Con nuestro pack de coberturas, si un día tienes un accidente y no puedes trabajar más, pues puedes cubrir tu ritmo de vida, puedes cubrir tu nivel de vida y podéis seguir teniendo una vida maravillosa, podéis seguir viajando y haciendo lo que queráis. Y ahí le estoy dando, ¿sí? Un toque emocional, hecho, consecuencia, beneficio. El cliente, cuando nosotros le argumentamos, cuando nosotros le explicamos, cuando le decimos, ¿sí? ¿Vale? Si el cerebro del cliente no entiende qué va a ganar con tu producto o servicio, no compra. El cerebro se mueve por beneficio. ¿Por qué? Porque mi cerebro trabaja en una zona que se llama la zona de confort. ¿Qué quiere decir? Que yo trabajo con lo que ya conozco, con lo que ya sé. Yo ya tengo mis proveedores, yo ya tengo las empresas que me sirven, yo ya lo tengo todo. ¿Vale? A partir de ahí, si lo que me traes tú no me da algún beneficio, no me hace ganar algo, no te lo compro. No, no lo necesito, no, no me hace falta. Por eso tenemos que empezar a trabajar nuestro argumentario de ventas con esta estructura, hecho, consecuencia, beneficio. Y a partir de ahí, trabajar las historias, explicarle al cliente de manera emocional cómo nuestro producto o servicio le va a ayudar a mejorar su vida, a ganar más dinero en su negocio, a hacer que su vida sea más tranquila, sea más relajada, ¿sí? Y así es como le tenemos que argumentar al cliente. Antes de empezar todo, es importante que trabajéis una cosa que es la propuesta de valor. Porque para poder transmitir muy bien este mensaje, para poder transmitir muy bien ese beneficio, tengo que tener muy claro cuál es mi propuesta de valor, qué es lo que le envío al cliente, ¿sí? O qué le digo al cliente para que realmente, ¿sí? Su cerebro emocional me diga, vale, Miguel, perfecto, ¿vale? ¿Qué es una propuesta de valor? La propuesta de valor es lo que nosotros hacemos bien, o lo que nuestro producto o servicio hace bien, que nuestra competencia no tiene, o no hace tan bien, o no sabe hacer tan bien, y ¿sí? Que cubre una necesidad o un dolor del cliente. Entonces, cuando tenemos esas 3 variables, tenemos una propuesta de valor, ¿de acuerdo? En línea con lo que os hablaba ahora de los seguros, ¿sí? Nosotros nos encontramos con un colectivo en España, que era el colectivo de los médicos, que tenía muy poca cobertura, porque si ellos tenían un accidente, pues están ganando más o menos una media de 10, 15.000 euros al mes, y si tienen un accidente, pues pasan a cobrar una pensión de 1.500. Entonces, claro, ahí encontramos sí, una necesidad y encontramos un dolor del cliente, un dolor muy potente. Y además el cliente teníamos ¿sí? La cosa que es que no lo sabía, el cliente lo desconocía. Entonces tú te ibas al cliente y le decías, le explicabas ese dolor, ¿vale? Y le decías, "Ah, doctor, ¿usted sabe qué le va a quedar cuando usted tenga un accidente, si no puede trabajar, usted sabe qué cobrará?"
Oh, pues no lo sé. Y se lo explicabas y le hacías un cuadro y se lo explicabas detalladamente. Y decía, ostras, 1.500 euros. Y decías, claro, con 1.500 euros usted tiene que bajar el ritmo de vida, sus hijos no van a poder ir a la universidad y va a tener una serie de problemas. Y, bueno, y entonces ahí alimentabas ese dolor y a partir de ahí nosotros teníamos un producto específico para médicos que no tenía nadie. Y ahí ya no hay nada más que rebatir. Y ahí el cliente no tiene objeciones. ¿Por qué? Porque le he ido a dar directamente, ¡pam!, donde le duele. Le he tocado su dolor, le he tocado la fibra. Y ahí es donde realmente el cliente compra y decide, ¿sí? Y a partir de ahí el cliente lo ve. Si el cliente no ve ese dolor, si el cliente no es consciente de ese dolor que tiene, si no le transmitimos bien ese dolor que tiene y cómo nosotros le podemos curar ese dolor, es muy difícil que cerremos la venta hoy en día, porque los argumentos técnicos ya no funcionan. Mi cerebro se adapta. Mi cerebro se adapta a los vendedores y a las vendedoras y llega un momento que el argumento técnico no funciona. Entonces, tengo que preparar muy bien esa propuesta de valor. ¿Qué hago bien que mi competencia no hace tan bien y que cubre una necesidad, un dolor del cliente? Tengo que estudiar muy bien ese dolor del cliente y a partir de ahí sentarme, hacérselo evidente y explicarle a HCB, nuestro producto o servicio hace esto y hace lo otro y funciona de esta manera y gracias a eso su dolor desaparece. Vivirá mejor, vivirá más tranquilo, vivirá más años, ganará más dinero, generará más ingresos, ahorrará, no lo sé, lo que nosotros le podamos aportar al cliente. Así sí que convenzo al cliente, porque le toco ahí donde le duele. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fase 2, vamos a trabajar el cerebro emocional, vamos a tocar al cliente donde más le duele. ¿De acuerdo? Muy bien, y vámonos con la fase 3. ¿Vale? Que la fase 3 es el cierre, ¿eh? Como veis ahí, el cierre cuesta, ¿verdad? ¿Qué nos pasa en el cierre? ¿Qué es lo que nos pasa en el cierre? Pues bueno, que muchas veces pues el cliente, una vez que hemos bajado el ritmo del cerebro reptiliano, ¿vale? Y el cliente está tranquilo, está receptivo, ¿sí? Una vez que le hemos tocado ahí el dolor, ¿vale? Una vez que le hemos dicho, pues, oiga, usted tiene este dolor y nosotros tenemos la solución para ese dolor, es tan sencillo como eso, ¿no? Una vez que hemos llegado a esa fase, pues llega la tercera fase en el que el cerebro racional a partir de ahí empieza a comparar y a decir, bueno, vale, hostia, esto lo necesito, pero quiero comparar, pero quiero analizar, ¿vale? Pero, oye Miguel, ¿y esto que me has dicho, esto cómo funciona? Y a partir de ahí es cuando viene el, bueno, déjame que me lo piense, bueno, déjame que estoy en ello, oye, envíamelo por correo, ¿vale? Claro, ahí es donde viene mi cerebro racional y ahí es donde tengo que saltar la última barrera, ¿vale? Si hemos trabajado bien las dos fases anteriores, aquí nos vamos a encontrar con menos resistencia, ¿de acuerdo? Porque si yo he conectado bien, he hecho una buena conexión con el cliente, si yo a partir de ahí le he tocado la fibra al cliente, he tocado la parte emocional, me voy a encontrar menos resistencia a la hora de cerrar. No quiere decir que no vaya a haber resistencia, ¿eh? Esto no existe, ¿sí? De hecho, yo tenía una máxima con mis equipos de ventas que era, oye, si en la primera visita vas al cliente y te compra de todo, pídele que te pague al contado porque probablemente no vamos a cobrar, ¿de acuerdo? Es normal que un cliente no nos compre a la primera, ¿sí? De hecho, está estudiado, el cerebro necesita verte mínimo dos, tres veces. O sea, a la primera es muy difícil que te vaya a comprar, ¿de acuerdo? Entonces, a la segunda, a la tercera, incluso hablando de online, que va a haber otros compañeros delante que os van a hablar de la compra online. Incluso en el online la gente no compra a la primera. Visitan tu cesta una, dos, tres y varias veces. Y a nivel presencial igual, a la primera no te va a comprar. Siempre va a haber esa resistencia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiere saber el neocórtex? ¿Qué es lo que yo quiero que sepáis? ¿Por qué el cliente me pone objeciones? ¿Por qué el cliente me pone pegas? Porque quiere entender exactamente cómo vamos a hacerlo, de qué manera vamos a hacerlo, cuáles son los pasos, ¿sí? Claro, porque está muy bonito que yo venga a tu cerebro emocional y le diga, oye, tienes un problema, no te preocupes, yo te lo soluciono. Si ya el cliente nos comprara con eso, madre mía, yo ahora estaría tirando billetes por el barco. Sí. Claro, el cerebro emocional entiende, pero claro, a partir de ahí el cerebro racional necesita, acordaros, es un cerebro analítico,
necesitas saber cómo. ¿Cómo vas a hacerlo, Miguel? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué me implica? Todas esas, eso es lo que está esperando. Si no cerramos la venta muchas veces es porque el cliente no ha entendido cómo tu producto o servicio le va a ayudar a curar su dolor. Entonces, aquí es donde tengo que empezar a hablarle ya de acciones. Y aquí es donde tengo que, esto sobre todo a la hora de cerrar, ¿sí? Vamos a hablar como si ya estuviera hecho con el cliente. Pues mire, María, mañana le va a llamar el técnico y el técnico le va a decir exactamente lo que tiene que tener preparado. Usted tenga preparado esto, porque luego a partir de ahí haremos esto, esto y esto. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí es cuando el cerebro racional lo entiende. Y si lo entiende, es mucho más fácil que diga, pues venga, va, empezamos, ¿vale? ¿De acuerdo? Cosas que tengo que tener en cuenta cuando el cliente me pone objeciones. Sobre todo cuando el cliente me habla en futuro o en condicional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo le hago una propuesta al cliente, cuando yo le hablo de su dolor, cuando yo le hablo de todo esto, y a partir de ahí me dice, vale, Miguel, envíamelo por correo y me lo miraré. Me lo miraré. ¿Qué significa? Que no se lo va a mirar. O sea, ahí se murió la venta, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el cliente nos habla en futuro o en condicional, me gustaría trabajar con vosotros, me encantaría usar esta propuesta que me has dicho, Miguel, me gustaría mucho cerrarlo, ya, me gustaría, pero, ¿sí? Detrás de ese pero está la excusa racional, ¿de acuerdo? Lo importante en esta fase, sobre todo, es que preguntemos, que entendamos exactamente cuál es el miedo del cliente, porque aquí el cliente tiene miedo. El cliente tiene miedo a cambiar, el cliente tiene miedo a utilizar un producto o servicio nuevo que no sabe cómo va a funcionar, el cliente tiene miedo a la novedad. Entonces, a partir de ahí tenemos que entender muy bien en esta última fase cuál es el miedo que tiene, cuál es esa objeción, sí, qué es lo que le preocupa, qué es lo que hace que no acabemos de dar el salto y que no acabemos de hacer el cierre. Porque si tenemos la capacidad de saber qué es lo que pasa ahí, podemos cerrar la venta. Tenemos que preguntar al cliente, pero hay una pregunta que tenemos que evitar, que es la pregunta ¿por qué? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la pregunta ¿por qué? Cuando le hacemos al cliente una pregunta ¿por qué? Lo ponemos a la defensiva, lo ponemos en negativo, se nos cierra, ¿eh? Porque es una pregunta justificativa. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí tenemos que utilizar preguntas qué, cómo, cuándo, dónde. ¿Sí? ¿Qué le preocupa? ¿Qué es lo que no acaba de ver usted de esta propuesta? ¿Sí? ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Qué le parece que podemos hacer para que... ¿Sí? Es lo que le llamamos preguntas reflexivas. Cuando yo hago una pregunta reflexiva, la persona que tengo delante, ¿sí? Reflexiona, como dice su nombre, y a partir de ahí me da una respuesta, probablemente. Si yo le hago una pregunta justificativa, oye, ¿por qué? A partir de ahí el cliente se me pone a la defensiva y va a ser mucho más difícil que me diga exactamente cuál es su objeción. Por eso, ante la objeción, preguntarle al cliente, ¿sí? Es que tengo una duda, déjame que me lo piense. Perfecto, ¿qué duda tiene? ¿Puedo ayudarle a solucionar la duda que tenga? Cuénteme, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a hacerle preguntas reflexivas. El cerebro racional funciona de esta manera. Necesita entender muy bien cómo ese producto o servicio me va a solucionar el dolor. ¿De acuerdo? Porque por mucho que el cerebro, sí, emocional lo tenga claro, el cerebro racional va a analizar el proceso. Y a partir de ahí me va a decir, adelante Miguel, vamos a por ello, o me va a decir, déjame que me lo piense. No ha entendido el cerebro racional cómo funciona eso, ¿eh? Ojo, o un déjame que me lo piense, también puede ser que no hemos trabajado bien las partes anteriores. Si yo no he conectado con el cliente, no hay feeling, si no hay amor, ¿eh? Si no me escucha,
si no le he tocado su dolor, no sé cuál es su dolor y le he ido dando argumentos al azar, pam, 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 claro, evidentemente cuando llegue la fase del cierre, de presentar una propuesta, pues me dirá, envíamela por correo y me la miraré a ver qué tal, ¿no? Y eso y nada, pues es lo mismo, ¿sí? De hecho, cuando te dan el correo info arroba, pues ya sabes básicamente a dónde va a ir esa propuesta, ¿verdad? No sé si esto es un tema, me lo han dicho los informáticos. El correo info arroba está conectado directamente a la papelera de reciclaje. Me lo han dicho ellos, ¿eh? Si ellos me lo han dicho, seguro que será verdad. Pues la tercera parte de la venta es básicamente solucionar los miedos del cliente, resolver esos miedos que tiene el cliente. Y para resolver esos miedos tengo que hacerle preguntas, pero nunca preguntas justificativas, sino preguntas reflexivas. ¿Qué le preocupa? ¿Qué podemos hacer para llegar a solucionar esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que falta en esta propuesta? Quizá no le he explicado bien o... ¿Sí? Y ahí es donde podemos, ¿sí?, reconducir esa situación y acabar cerrando, ¿de acuerdo? Evidentemente, para cerrar, ¿sí?, no hace falta que os diga que hay toda una serie de ganchos emocionales, ¿no? No tengo mucho tiempo, voy a daros los dos más importantes, que son la urgencia y la escasez. ¿Eh? Seguro que los habéis utilizado, ¿verdad? Aproveche porque me quedan cinco. ¿Eh? Aproveche porque la oferta se acaba ya. ¿Eh? Urgencia, escasez. ¿Eh? Hay un famoso portal de reservas, ¿verdad? De hoteles, del que trabaja mucho esto, ¿no? Porque entras a ver una habitación y te dice, solo queda una y la están mirando 10 personas. Ay, 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 ¿verdad? Y ahí es donde te entra ese dolor de barriga, ¿no? Pues bueno, cuando vemos que el cliente no está así un poquito, sí, que no está muy convencido, siempre podemos trabajar esos ganchos emocionales y darle ahí un poquito de apretón en el cierre, ¿de acuerdo? Pero para mí es lo que es muy importante, y voy a hacer ya, sí, vamos a hacer una recapitulación, porque veo que por ahí hay manos levantadas y seguramente habrá alguna pregunta y quiero, pues bueno, resolver dudas, ¿eh? Si tenéis alguna duda. Vamos a hacer una recapitulación, ¿de acuerdo? Pues básicamente de las tres fases que hemos dicho. Para cerrar las ventas de manera efectiva, tenemos que trabajar tres cosas. Primero, acordaros, cerebro reptiliano, ¿sí? Primitivo, alerta. Si conseguimos que el cliente se relaje, si sonreímos, si tenemos buena energía, si somos amables, si miramos a los ojos, si conectamos con el cliente, conseguimos que ese cerebro se relaje. Y a partir de ahí, la persona estará receptiva, nos querrá ver, querrá hablar con nosotros. Cerebro límbico, segunda parte. Tengo que estudiar muy bien cuál es el dolor del cliente, qué le duele a mi cliente, ¿sí? ¿Qué necesidad tiene? A partir de ahí tengo que trabajar mi propuesta de valor. ¿Qué hago yo de una manera excepcional que mi competencia no hace tan bien y que ayuda a cubrir ese dolor? Y vamos a hacerle una argumentación HCB. Hecho, consecuencia, beneficio. Mi producto o servicio hace algo y a consecuencia de eso que hace, tú ganas, ¿sí? Un descuento, dinero, calidad de vida, horas de libertad, libertad financiera, no lo sé, lo que sea que nosotros vendamos. Y la tercera parte, que es el neocortes, que es el cerebro racional, que es el que te va a poner las pegas, que es el que es el que te va a decir, no, 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 si yo no lo entiendo bien, no compramos nada, ¿eh? O sea, tú has convencido a los otros dos, pero a mí me tienes que explicar muy bien cómo vamos a hacer esto, de qué manera, cómo va a funcionar, yo qué tengo que hacer, qué me va a costar, etcétera. Y ahí es donde tenemos que trabajar estas tres áreas, ¿de acuerdo? Para que una persona tome una decisión de compra positiva, tenemos que tocar las tres áreas. Y esto es lo que le llamamos el triángulo de la toma de decisiones. Tengo que hacer que el cliente esté servicio de manera racional, le podemos solucionar ese problema, ese dolor. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Hemos llegado no al final, pero sí. Esta es la idea que os quería transmitir hoy, que sobre todo espero que os ayude a mejorar, ¿eh? Como os decía, evidentemente la venta es un tema de métrica, si la venta no es magia. Ahora vamos a hacer lo que ha dicho Miguel y venga, vamos a vender 10 veces más, ¿de acuerdo? Pero yo os aseguro que si hacéis esto, si tocáis estas tres partes en cada visita de vuestros clientes, yo os aseguro que vais a ser mucho más efectivos. Llevo años trabajando en ello, llevo años trabajándolo y funciona, de verdad. Probarlo
y decírmelo, ¿sí? Quiero vuestros comentarios, de verdad, decírmelo, decirme, Miguel, ha sido fantástico, ha sido fenomenal, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora antes de nada, me gustaría que por un momentito, ¿sí? Vamos a poner todo el mundo las cámaras, porque así no vamos a hacer una foto de grupo, ¿de acuerdo? Ya que no nos podemos ver en persona, vamos a encender todas las cámaras y vamos a hacer una foto grupal. ¿Qué os parece? Venga, vamos a por ello. Vamos ahí, quiero ver a esas caras. A ver, a ver, a ver. Ahí hay que sonreír, ¿eh? Sobre todo, es importante. Una sonrisa, ¿sí? Y vamos a venderlo todo, ¿de acuerdo? Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta. Ahí, ahí, esas cámaras, va. Quiero veros, quiero veros. Vamos. Hola, saludo. Neuroventa. Ahí, ahí. Muchas gracias. Muchas gracias por este ratito, por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros y con vosotras, ¿eh? Y ponerlo en práctica, de verdad, decirme qué tal os ha ido, ¿sí? Pero sobre todo, de verdad, lo que más me ha funcionado en la vida es la energía positiva. Es entrar al cliente con ilusión, es entrar al cliente con una sonrisa, es entrar al cliente y decirle, estoy aquí, soy Miguel, ¿sí? Vamos ahí. Y eso es lo que vende, ¿de acuerdo? ¡A por ello! Hola Miguel, Sí, buenos días. buenos días. Bueno, acá en el chat tenemos algunas preguntas. Muy bien, vamos a ello, va. Venga. Dice, Olga dice, Miguel, ¿cómo hacemos cuando el tema es servicios? Ella lo Ujú. hizo hace 5 minutos la pregunta. Mira, para el tema de servicios, Olga, el proceso va a ser el mismo, ¿eh? O sea, el tema, evidentemente, es que en vez de vender un producto, lo que estamos vendiendo es algo intangible. Claro, ¿qué pasa con los servicios? Que yo he trabajado más de 15 años en servicios, que lo que tenemos que trabajar mucho más, pero mucho más, es la confianza. Porque, os pongo un ejemplo, ¿eh? Cuando yo vendía seguros, he trabajado en multinacionales y hemos hecho pólizas de 15 o de 20.000 euros. Para que un cliente te gaste 20.000 euros en seguros, tiene que confiar mucho en ti. O sea, tiene que saber que tú eres una persona que el día que tenga un problema vas a responder. Entonces, la primera parte de la confianza, esta hay que trabajarlo muchísimo. Y la segunda del dolor, ¿eh? Como he comentado un poquito en el seguro de vida, por ejemplo, tengo que estudiar muy bien mi servicio, cómo va a mejorar la vida de la persona. O sea, cambiar la argumentación. No hablar de cosas así, de mi servicio produce, hace. No, cómo mi servicio va a mejorar la vida de esa persona. Dándole más tiempo libre, dándole más ingresos, automatizando un proceso, no lo sé. Pero cuando son servicios, para mí, vital la conexión, porque los servicios se venden por contacto, por referencia, ¿vale? Cuando vayáis a un cliente satisfecho en servicios, pedirle referencias. Pedirle dos referencias. Esto es un hábito buenísimo, porque cuando tú vas a un cliente que está satisfecho con tu servicio y le dices, oye, perdona, dame el nombre de dos personas de tu confianza a las que le pueda ayudar como a ti. Y veréis que muchas veces te va a recomendar a dos personas que ya no tienes que romper el hielo. Ya te conocen, ya saben quién eres. Y a partir de ahí va a ser mucho más fácil llegar a ellas, porque los servicios son pura confianza. ¿De acuerdo, Olga? Pues dale ahí fuerte a la conexión y sobre todo trabaja muy bien el dolor de tu cliente. Analiza muy bien cómo le vas a mejorar la vida a tus clientes con tu servicio, porque ellos tienen que ver en su cabeza, porque es un intangible, no pueden tocarlo, tienen que ver en su cabeza cómo eso les va a ayudar, ¿vale? Listo, Miguel, muchas gracias. Por acá tenemos una pregunta de José Guerrero. Sí. Dice, Miguel, hay varios tipos de clientes. Te Ujú. pregunto, ¿qué debo hacer cuando encuentre un cliente que presente objeciones unas tras otras? Si presenta objeciones unas tras otras, ¿vale? Vamos a ir atrás.
O sea, vamos a ver si realmente hemos preguntado bien, hemos detectado bien lo que necesitaba el cliente o no. Ojo, que nos presente objeciones es positivo, ¿sí? O sea, lo malo sería que después de estar hablando con el cliente y argumentándole, el cliente no me diga nada, ¿no? Entonces, que el cliente me plantee objeciones es bueno, es positivo, quiere decir que tiene interés en comprar. Lo que tengo que saber exactamente, José, es qué hay detrás de esa objeción. A través de las preguntas, como decía ahora en esta tercera fase, yo a través de las preguntas tengo que saber exactamente qué le preocupa al cliente, porque si me va poniendo objeciones es porque realmente hay algo que su cerebro no entiende. O sea, no acaba de entender bien cómo le voy a solucionar, cómo le voy a ayudar. Entonces, objeciones, muy bien, vamos por el buen camino, el cliente tiene ganas de comprar, pero a partir de ahí tengo que saber cuál es el miedo del cliente. Pues el cliente tiene miedo, por eso me pone objeciones, ¿de acuerdo? O sea, pregunta reflexiva, recuerda, José. ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que falta en mi propuesta? ¿Qué es lo que puedo añadir en esta propuesta para convencerte? Sí, este tipo de preguntas que hagan que el cliente realmente me tenga ganas de contestarme, que piense en qué y a partir de ahí pues me dé una respuesta. Y si soy capaz de solucionar esas objeciones, ya lo último que me queda es simplemente sacarle el documento para que firme, para que compre y ya está. Sí, una vez no me plantea objeciones, a partir de ahí simplemente, pues venga, mañana te lo traigo. Firma aquí, aquí, aquí. Ya está. ¿Sí? Listo, Miguel, muchas gracias. Ya con eso finalizaríamos la ronda Muy de bien. preguntas. Te Perfecto. quería pedir el favor, pues Sí, si puedes dejar de compartir pantalla y nuevamente hacemos la claro que invitación a sí. los participantes a que enciendan sus cámaras. Vemos muchas Vamos a personas ello. conectados, pero igual para poder tomar la fotografía con todo el mosaico. Muy Entonces, bien, perfecto. Estupendo. para que por favor dejes de compartir pantalla Dejo de para que compartir, ¿eh? puedan. Sí, sí, sí. Muy bien. Voy para allá. Ahí está. Claro, si yo comparto, es verdad. Perfecto, ahora sí Ahí ya está. vamos Madre a mía, tomar la cuánta gente. fotografía. Buenos días. Qué alegría ver tanta gente que quiere vender y que quiere aprender ventas, de verdad. Para mí, llevo tantos años en este mundo y para mí es precioso. Ver que a la gente os gusta la venta, me emociono, ¿eh? Me emociono porque la verdad que es mi vida. Siempre ha sido mi vida y he disfrutado mucho con este trabajo. Ahora disfruto ayudando a las personas a que vendáis más y mejor. O sea que me encanta ver tanta gente aquí. Y bueno, muchas gracias sobre todo a la Cámara de Comercio de Yopal por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros y con vosotras. La verdad que ha sido un placer pues, poder compartir este ratito. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Disfrutad mucho de este evento.